Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tú dirás, pero siempre el mismo saludo de ese hombre. Bueno, es que yo no sé a qué horas tú vas a hacerle clic a tu computadora o se va a prender el canal de televisión y voy a estar contigo. Y quiero ser jovial, formal, adecuado, preciso en el tiempo en que tú me estás viendo. Pero de todas maneras es el tiempo tuyo para con Dios. Ese sí no va a cambiar. Ese tiempo para con Dios no tiene movida diferente que a este momento que tú estás mirando. Estamos hablando de la comunicación de los padres con los hijos. El por qué hay tanto problema en esta comunicación. Y hemos visto ya en los temas anteriores muchas facetas en cuanto a esta problemática que tenemos nosotros los padres, porque yo soy padre como tú eres padre. Y si tú me dices que eres abuelo, yo también soy abuelo. Y o sea que te puedo compartir de todos los terrenos porque ya Dios me ha trillado allí. Entonces, terminamos el tema anterior hablando sobre la importancia que debe tener el padre en cuanto a acumular el conocimiento de Dios para poder, basado en ese conocimiento, llegar a desarrollar una fe que produzca. Porque lo bueno del Evangelio, las buenas nuevas de las que Jesús habló, es que sea un evangelio basado en una fe que sea fácil de explicar, que sea convincente, que la gente lo pueda ver, que la gente pueda ver en acción a esa fe, porque el evangelio se hace difícil cuando nosotros estamos usando metodologías espirituales que no te guían a ti o no te llevan a ti a ejercer una fe. Porque el resultado de la fe es producir dentro de nosotros la confianza a la fidelidad de Dios y movernos, a accionar. Porque el resultado de la fe debe de ser que tú te muevas en dirección de lo que tú has creído. Si tú no te mueves en la dirección de lo que tú has creído, pues la fe no ha servido. Las enseñanzas no te han servido. Las horas en que tú escuchas a muchos ministros o muchos consejos para poder salir de donde tú estás no han servido por dos cosas. Porque tú no estás interesado en salir o porque no le prestas atención. O porque uno de los tres personajes o dos de los tres personajes dominan tu ser espiritual. ¿Y cuáles son esos personajes? Si tú tienes tres vocecitas ahí en tu mente a toda hora. Tienes la voz de Dios, tienes la voz tuya y tienes la voz del diablo. El diablo. Bueno, llamémosle, cámbiale el diablo al mal y cámbiale el nombre a Dios y colócale bien. El resultado va a ser, el bien lo hace Dios y el mal lo hace el diablo. Y la voz tuya, lo que tú crees que debe ser. Entonces, estábamos hablando de que el apóstol Pablo estaba hablando a su hijo espiritual, su discípulo, Timoteo, hablándole sobre cómo ejecutar esta palabra que tiene vida para que sea de verdad cambio para tu vida. Y hablamos en el tema anterior cómo se forma un principio, cómo se desarrolla, y no voy a repetir lo mismo, simplemente tú te devuelves si estás en tu computador y le haces clic y vuelves al capítulo anterior y te vas a dar cuenta. Ahora sigamos ahí en Efesios capítulo número 3 y estamos en el versículo número 15 y diciendo que él desde la niñez había sabido que las escrituras eran sagradas y que por ellas había crecido, que las cuales le daban sabiduría y lo llevaban a una salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hasta ahí llegamos. Entonces ahora el apóstol le recalca algo, le dice: toda escritura inspirada. Algunas Biblias tienen la palabra ES antes, que es toda la escritura es inspirada por Dios. Y es cierto, de tapa a tapa, Dios inspiró a hombres para que pudieran copiar todos los acontecimientos buenos y malos que los hombres hicieron en este mundo y que sirven como ejemplo para que no hagamos lo mismo. Y otros es la escritura que Dios inspira al Espíritu de Dios también sobre el mismo hombre para que tú aprendas su principio y puedas salir adelante. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar.
Quiere decir que uno de los fundamentos de la escritura de Dios, que es el Espíritu, que es el Verbo, que es Jesús, es que sirve para enseñar sobre lo que nosotros tenemos aprendido mal. Ella es capaz de llegar ahí, botar esa enseñanza que teníamos que no sirve, que no produjo, y acomodarse ella allí siempre y cuando tú la anides en tu mente y en tu corazón. Para reprender porque ella tiene la autoridad suficiente para llamarte la atención de que lo que estás haciendo está mal hecho y que tienes que enmendar el camino, porque si no te está produciendo nada, ella misma te hace ver, porque es viva y eficaz, de que tiene que haber un cambio, y que el cambio que te está ofreciendo esa palabra a través de la enseñanza te está diciendo que hay un futuro mejor, un camino mejor, hay un cielo abierto donde no hay tormentas como tú la estás viendo en lo que tú sabes. Sabes que vas a seguir en este mundo de tormentas, pero mirando ese cielo. Y dice, para corregir, tremendo cuando el Espíritu dice que la palabra de Dios sirve para enseñar, sirve para reprenderte, llamarte la atención, pero no solamente hace eso. Eso no está como cuando uno como padre coge al hijo y le dice, eso no se hace porque si lo haces la próxima vez te voy a castigar. Te está reprendiendo. Pero no hay nada de enseñanza, ni tampoco hay nada de corrección. La corrección no es el correazo, ni darle por un palo por la cabeza, ni 4 gritos. La corrección viene cuando le estás llamando la atención para que se corrija lo que está haciendo malo, le enseñas la palabra, y la palabra sola en ella lleva la respuesta a la necesidad que tú tienes. Te corrige, te da un camino, te da una vía diferente para que tú puedas salir del sistema en que te encuentras, el mundo en que te encuentras, el modo operandi de tu familia, la manera como estás criando, educando. Hace todo eso la palabra. Y entonces dice, para instruir en justicia. El que puede reprender con la palabra, puede corregir enseñando el principio de Dios, que es instrucción y que es útil para la vida. Si tú pones bien cuidado en esto, estamos hablando de llamar la atención, enseñar por la palabra la corrección, y que ella sea útil para, después de recibir la enseñanza, instruirte en justicia. Y esta justicia está hablando de que tú puedas alcanzar las cosas que en justicia nuestro Señor ganó en la cruz al vencer al enemigo, al vencer el mal, al vencer la enfermedad, al vencer los problemas de tu casa, las aflicciones que tienes en tu hogar. Él las ganó y tiene la respuesta para corregir eso. Entonces te hará justicia haciendo que todo cambie cuando tú puedas corregir, instruirte por la enseñanza, cuando seas llamado de atención por parte de la palabra y entiendas que es tiempo de cambio. Y este es tiempo de cambio. Este es el tiempo en el que tú, si le entregas al Señor tu vida y tu familia, Dios la va a restaurar, la va a edificar bajo sus principios. Dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué está hablando? ¿El hombre de qué? El hombre de Dios. ¿Quién es el hombre de Dios? El hombre de Dios es el que se guía por sus principios. El hombre de Dios es el que está pendiente a la enseñanza del Señor para que si está haciendo algo malo lo corrija, le llame la atención y lo instruya y le dé la respuesta de cómo debe de hacer las cosas para no volver a caer en el mismo hueco ni tropezarse con la misma piedra 2 veces. Ese es el que verdaderamente es un hombre de Dios. Por eso Jesús, cuando fue que sus hermanos lo estaban acosando, diciéndole, está bien, ya tú fuiste a Galilea, hiciste mucho milagro entre los gentiles, pero bueno, nosotros al fin no hemos podido ver nada. ¿Por qué no vas y te enseñas a todos los que están en Jerusalén y enseñas el poder que tú tienes? ¿Por qué? Porque la primera conciencia que va a tener el ser humano es su familia.
Eso quería ver la familia del Señor. Quería ver que lo que Él decía que era, lo vieran otros. Y que al tiempo ellos pudieran decir, wow, ese es mi hermano Jesús, mira todo lo que hace, todo lo que dice. En este caso de la familia, no vamos a hacer las cosas para agradar a los demás. Hay que hacer como Jesús. Mis hermanos y mis padres son aquellos que hacen la palabra de Dios. Un hombre de Dios es el que hace la palabra de Dios. Tú no lo vas a hacer las cosas para que la gente vea que tú estás bien. Tú no vas a hacer las cosas para que otros digan y te señalen y te digan, mira cómo está caminando, cómo se está corrigiendo. No, tú lo vas a hacer porque entendiste que tu alma es de Dios, que el alma de tus hijos le pertenece a Dios, que el propósito tuyo, el propósito de tus hijos, el caminar tuyo y el de tus hijos está en un mismo marco y está en la misma mano. Lo vas a hacer para agradar a Dios, el que te dio la vida. Mientras tu pensamiento sea agradar a Dios, Dios te va a llamar hombre de Dios, mujer de Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando está hablando aquí de la palabra perfecto, quiere decir que sea apto, calificado. La persona que se ha capacitado para poder hacer. Y como no nos hicieron aptos ni nos capacitaron en nuestra niñez para ser unos buenos padres, sino que por el contrario estamos tratando de darle a nuestros hijos lo mejor, pero cuando nos acordamos estamos usando el mismo término que nos dieron a nosotros, el mismo correazo que nos dieron a nosotros, el mismo grito que nos dieron a nosotros, y cuando caemos en cuenta decimos, uy, yo no puedo hacer esto porque así me trataron a mí, y esto fue lo que fundó en mi corazón raíces de amargura y de odio, de dolor. Queremos cambiar, pero caemos. ¿Qué quiere decir? Que necesitas la instrucción de Dios. Porque ya tú sabes de antemano que te reprende tu propia conciencia para decirte que estás haciéndolo mal. Pero no puedes cambiar. Porque si un árbol o una mata tiene su tallo malo, dañado, quebrado, no está pasando toda la sábila, el alimento que tiene que pasar, y las hojas comienzan a marchitarse, el que tú ya arranques las hojas malas no quiere decir que la que van a nacer mañana van a ser buenas, va a seguir naciendo enferma y se va a morir el tallo. Lo que necesita es coger el tallo, saber que ahí está el daño, que ahí está la herida, enderezar el tallo, envolver el tallo, encintar el tallo, para que no le entre sino la luz que necesita para ser curado. Así mismo debemos hacer nosotros. Cuando tú sabes que la instrucción tuya no ha dado resultado, pero tienes la represión de tu conciencia, de que quieres cambiar y no puedes, estás viendo que tu barco va a la deriva, que a veces camina lo más de normal, pero a veces siente que se va de picada, un día amaneces diciendo, oh Dios mío, yo necesito cambiar, y cuando tú ofendes a tu hijo, cuando tú ofendes a tu esposo, cuando él te ofende a ti, cuando están pasando las cosas malas en la familia, que la marea sube, es cuando todo el mundo se da cuenta que está en una tormenta y que se necesita ir a un puerto seguro, y cuando no hay quien te aconseje, cuando no hay quien te dé ánimo, cuando no hay dinero para gastar en los psicólogos y en los terapeutas familiares, y no hay un amigo o un familiar que te dé un consejo que valga la pena, entonces es cuando tú dices, voy a visitar a Dios. Como si eso fuera a decir, voy a visitar al santero de la esquina para que me dé un embrujito, o a ver si le hago un trabajito a mi esposo para que cambie, o a mi esposa para que no me deje. No, no es así que funciona. La instrucción de Dios es la que va a cambiar tu vida. Si tu conciencia te reprende, dale gracias a Dios porque todavía tu conciencia te reprende y te dice que necesitas el cambio. Porque hay otras familias que ni la conciencia los reprende. Yo conozco familias personalmente donde el papá fuma marihuana y en su casa sus hijos aprendieron a ver a su papá fumando marihuana, y ahora el papá le pide al hijo que arme el tabaco de marihuana para fumar marihuana todos. Y aunque la madre diga, eso no se hace, es criminal, voy a llamar a la policía, se ríen de la pobre vieja.
en donde el hijo se enseñó a destaparle las latas de cerveza o la botella de cerveza o de licor a su papá, y ya ahora él, para que su hijo, él sentirse con los amigos muy machote, venga que el niño se tome un traguito, venga que el niño se pegue una fumadita, préndame el cigarrillo, mijo. ¿Sabe qué pasó ahora, mijo? Que tu hijo está peor que lo que tú estabas. Tú decías 2 palabritas, ahora tu hijo te dice delante de ti 40 palabras, y tú no tienes el carácter ni la autoridad, no tienes la conciencia para decir, hijo, no digas eso delante de mí, que me respetas, porque él se enseñó a que tú le respetaras toda la vida. Si él se enseñó a que tú lo trataras a patadas, ¿tú cómo crees que te va a tratar? Bueno, si no interviene 2, te llevará a patadas también. Igual como tú lo hiciste, así va a ser contigo. Tú vas a recoger lo que tú sembraste. Por eso es importante la instrucción, por eso es importante detenerse, decir, si mi conciencia me está diciendo que debo de cambiar, es porque Dios está en el asunto, es porque Dios me está hablando a través de mi conciencia y me está haciendo reflexionar de que necesito un cambio. Gloria a Dios, que los ojos de Dios están sobre mí y están para que yo cambie. Este es un momento maravilloso. Dios me estoy dando cuenta que me está hablando. Si mi conciencia me acusa, es porque el Espíritu Santo está interrogando delante de mí para hacerme caer en cuenta que estoy mal, que estoy en pecado, porque eso es lo que el Espíritu de Dios hace, intercede delante del Padre para una oportunidad más, una oportunidad más, una oportunidad más. Él no quiere que tú te pierdas, Él no quiere que tu casa se dañe, Él no quiere que tus hijos perezcan, Él quiere que todos alcancen la bendición y que el mundo entero se maraville de ver la gloria de Dios en ti, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Agüita. Un día de esto me voy a colocar la manguera de esa jarra aquí por un ladito y abro la manguera por aquí. Conozco amigos predicadores que hablan 1 hora y nunca toman agua, yo no sé cómo hacen, pero el radiador mío sí como que está roto, pide mucha agua. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto, calificado, probado, listo. Dice, equipado para toda buena obra. Quiere decir que Dios te va a preparar, te va a equipar con las armas suficientes, tanto espirituales como físicas, o las materiales que necesites para llevar a cabo los proyectos que Dios te dé. ¿Para qué? Para que todo lo que hagas honre al Señor, empezando por la ayuda a tu cónyuge, empezando por la ayuda a tus hijos. Ya todo el mundo no podrá decir, ese es el borracho, ese es el alcohólico, ese es el drogadicto, ese es el mujeriego, el adúltero, ese es el que se gasta el dinero en lotería, en el bingo, no. Todo el mundo va a decir, mira cómo ha cambiado. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a creer? ¿Tú sabes quiénes dicen eso? La gente que no conocen al Señor. Los que conocen a Dios dicen, sabíamos que iba a pasar eso. Porque si se metió con Dios y retó a Dios, eso es lo que Dios hace, cambiarlo, hacerle una nueva criatura. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, capítulo 4, en su primer versículo, dice, estoy leyendo de Timoteo, 2 de Timoteo, te encargo solemnemente, oye bien, qué palabra, te encargo solemnemente, mira, este encargo que te voy a hacer yo a ti es puro, es santo. Te suplico, te imploro, sé diligente, no le falles a esto que te voy a decir, atesóralo en tu corazón, míralo de día, de tarde, de mañana, de noche, porque así como te lo estoy diciendo a ti, yo lo he hecho y en mí ha funcionado, y si en mí ha funcionado, va a funcionar en ti, va a funcionar en tus hermanos, va a funcionar en tus padres, va a funcionar en tus amigos, a todo el que tú le digas que los principios de Dios dan vida, en ellos van a funcionar. Entonces te encargo solemnemente esto que te estoy aconsejando y te vengo aconsejando. Es lo que el Espíritu dice a través del apóstol Pablo y lo plasma en la Escritura, que es lo que te estoy repitiendo hoy. Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por sus manifestaciones y por su reino.
Mira, lo que yo te voy a decir que hagas, mira, delante de mi Padre que está en los cielos, delante de su Hijo Jesucristo que me salvó, que me rescató para la vida, que cambió mi vida, que te puedo mostrar una fe con testimonio, con evidencia, que yo puedo caminar hacia el principio de Dios porque sé que no falla. Mira, delante de mi Señor, del Creador del universo, el que yo te digo que vive dentro de mí y hace para mí, y cuando yo creo y puedo visualizar el principio de Dios, Dios lo hace. Por todo eso que te estoy diciendo, te encargo solemnemente que, ajá, tú también quieres saber, ¿verdad? Bueno, yo te voy a decir lo que dice el apóstol Pablo y que el Espíritu lo dice, y que si tú tienes una Biblia y estás en 2 de Timoteo y estás en el capítulo 4, el versículo 1, ya te me adelantaste. Pero si no tienes Biblia, para ti va. Predica la palabra. ¿Qué es predicar? Esto que estoy haciendo yo se llama predicar. Pero a veces no tengo necesidad de predicar 45 minutos, ni estar aquí en el estudio haciendo 5 o 6 programas diarios para poder que este mensaje llegue a ti y a miles de personas. A veces estoy en un market, estoy en una ferretería, estoy en una parada de buses, estoy esperando un taxi, estoy en un restaurante, y en ese momento preciso, porque ya un hombre de Dios vive bajo los principios de Dios, vive bajo el tiempo de Dios, ya no vive en su tiempo cronos, ya él vive en el tiempo de Dios, y Dios sabe decirle cuando le dice, abre la boca y habla. Eso es precioso. Alguien está necesitando algo, y la persona lo que menos sabe es que tuve la salvación de Dios y está afligido, atormentado, no sabe qué hacer, los demonios se lo comen por dentro y por fuera, y llega una mujer o un hombre de Dios y escucha la voz de Dios, y en ese momento abre su boca y le da ungüento, le da alivio, le da sanidad a esa alma atribulada, porque llega el mensaje de Dios, la palabra de Dios, el evangelio de Dios, predicar el evangelio de Dios. Y lo que es sublime que el apóstol Pablo le estaba encargando a su hijo Timoteo es estar listo, preparado, siempre trazado, con un mensaje de amor, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de paz, con un mensaje de sí se puede, hablando de un Dios poderoso, de un Dios que todo lo que creó puede seguir creando y crear para ti. Un Jesús que murió por nosotros para que nosotros no cargáramos nuestro peso, sino que cargáramos el peso de Él. Y el peso de Él es tener el oído abierto y el ojo expectante para cuando Él te hable, tú puedas hablar y tu palabra entiendas que aunque tú la estás diciendo, es Dios hablando a través de ti, y entonces ya tú entenderás en ese tiempo de que es el kairos de Dios para definir el tiempo de Dios, y el cronos el tiempo del hombre. Vas a entender que aunque tú vives en el cronos, en el cronos, tiempo de hombre, tú te vas a mover en el kairos. Voy a ver qué Dios quiere que yo haga. Voy a ver qué Dios quiere que yo diga. Voy a ver qué Dios quiere que yo me mueva. Yo voy a ver en qué silla me voy a sentar. Porque ya el hombre de Dios, la mujer de Dios no está buscando sentarse en el mejor lugar. Ya no está buscando las mejores oportunidades para él ser visto. Él lo que quiere es el mejor puesto para Jesús y las mejores oportunidades para Jesús. Porque así la gente va a poder ver que Jesús, el Dios del universo, está contigo. Entonces es cuando tú dices, yo no sé qué tiene ese hombre, qué tiene esa mujer, pero cuando yo lo oigo hablar, cuando yo lo escucho, yo quiero decirlo, quiero estar al lado de él. Bueno, es lo mismo que le pasaba a María cuando Jesús iba a la casa de Marta y Lázaro. Ella lo que quería era estar a los pies del Maestro para escuchar la palabra que salía por su boca. Es lo mismo que pasa cuando tú estás escuchando un mensaje y el Espíritu de Dios comienza a hablar la palabra de Dios y comienza a ir en dirección derecho al blanco de tu corazón y comienza a tocarte las cosas como si ya tú hubieras hablado. Pero es que la palabra dice que antes de que tú pienses y hables, ya Dios sabe y pensó y ya mandó la respuesta. Por eso es importante y sublime estar a toda hora atento para poder hablar el evangelio de las buenas nuevas. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, que es lo que estamos haciendo en este momento y lo que Dios espera que tú hagas con tus hijos. Tú no puedes ser tan cerrado ni tener la cabeza tan vacía
de que tú vas a recoger del Evangelio y lo primero que vas a hacer es a predicarle a los de afuera cuando no lo has hecho a los de adentro. Porque conozco muchos padres que son evangélicos, que tienen hogares completamente disfuncionales, porque se la pasan hablando del Señor Jesús a los vecinos, en el trabajo, en todos los lugares hablan de Dios, pero en su iglesia, en su casa, que es su primera iglesia, hay un desastre terrible. Ahí se manifiesta todo lo contrario a lo que esa persona dice. Y va en aumento. No es que te vayas a quedar de ese tamaño con el problema, va a aumentar tu problema. Porque tú no puedes ser oscuridad para tu casa, tinieblas para tu casa y luz para la calle. ¿Tú crees que Dios está contento con la herencia que Dios te ha dado, con la responsabilidad que Dios te ha dado? Y a lo mejor no es que sea malo estar en la iglesia, no es que sea malo participar de todas las actividades de la iglesia, pero si el estar todo ese tiempo en la iglesia te está quitando tu responsabilidad de ser padre, de orientar a tu familia, de ser el sacerdote de tu casa, yo te aseguro que Dios va a estar más contento si tú estás en tu casa hablándole a tus hijos de la palabra, orando con tus hijos, explicándole lo que Dios quiere. Y entonces cuando tú llegues con tus hijos el domingo o el día que te toque ir, tus hijos no van a estar haciendo pereza para vestirse, pereza para bañarse, pereza para ir contigo, no quieren ir. Y cuando están contigo en la iglesia te están haciendo rabietas. Y cuando son más grandecitos no te hacen rabietas, pero comienzan a dejarse escurrir en el asiento hasta que se van perdiendo en él, porque no quieren. Es una manera de rebeldía, de demostrarte que están contra eso. Pero tú sabes quién es el culpable de eso. No mires para allá. Tú eres el responsable. Porque a ti se te dio la obligación de que lo pudieras ilustrar en la palabra. Que sublimemente le hablaras a él. Pero te la pasas hablando tal vez del Señor con tus vecinos y con los que no son tu familia. Y has descuidado tu familia por hacerte ver el hombre predicador o evangelizador. Y tú sabes cuando llegues allá donde papá y se lea tu nombre y tú pienses que vienen millares de personas porque has estado en estadios o en coliseos o en iglesias por años y que tú llegues allá pensando de que wow, cuando yo llegue donde el Señor le voy a decir, mira Señor, toda la gente que yo pude hablar para que te conocieran. Y cuando estés en la presencia del Señor vas a sonar como címbalo que retiñe, vas a sonar como un tarro de galletas vacío, que no tiene sonido. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a pedir cuenta por la gente a la que tú le hablaste. Dios te va a pedir cuenta por las almas de su propiedad que colocó en tu mano, que se llamaba tu esposa y tus hijos, o tu esposo y tus hijos. Y te va a preguntar qué tú hiciste en el tiempo que te di, qué hiciste con la sabiduría que yo te di, con las directrices que yo te di, qué hiciste con mis consejos. No, pero mira la multitud que yo le hablé de ti. ¿Cuál multitud? ¿Dónde está tu multitud? Sí, yo tenías. Eso que hiciste ahí, yo lo hice por misericordia esas almas. Yo, no tú. Igualmente como si fueras un evangélico te hablo, pero igualmente como si no lo conocieras. Padres que prefieren atender a sus amigotes, a sus amigotas y dedicarles tiempo. Y pasan más tiempo hablando de vestidos y de revistas y de qué hace y cómo se pintan las uñas y cómo no se las pintan, cómo se las alargas y todo. Y viene el niño y esté quieto, no moleste. Cállese, que ahora voy con usted y la hora es 1 hora más, 2 horas más. ¿Sabe qué mensaje tú le estás enviando a ese hijo? Que él no es más importante de lo que él pensaba que era para ti. Que es más importante tu amigo, tu amiga, tu programa de televisión que tú dices, no quiero que me molestes ahora, o el tiempo que estás pasando en el computador y que no quieres que tu hijo venga a hablar contigo porque te interrumpe. Sé que hay momentos en que uno necesita estar quieto, solo, para hacer las cosas de uno, pero disciplina tu casa, organiza tu casa, edifica tu casa, para que tus hijos sepan primero, antes de meterte al computador, o a la televisión, o al periódico, o al libro, que primero están ellos y después están esas cosas. Usted también puede evangelizar con sus hechos. Esos hablan más que las palabras.
Por eso tú puedes hablar todo lo que tú quieras con tus amigos y enorgullecerte de tu casa y de tu familia. Pero tus hijos y tu esposa que te escuchan, es la conciencia que te acusa. Porque ellos saben que tú estás mintiendo o exagerando las cosas que no haces y que dices que sí las haces. Yo sé, di ay, ay, ay. Sí, a mí también me dolió muchas veces el ay, ay, ay ese. Exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Esto es porque en la Biblia me encanta. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Cuando tú decides escuchar no la voz de Dios, sino la voz tuya, o la voz del diablo, o del infierno, o del mal, como tú le quieras llamar, habrá un momento que tú estarás desviando todos tus esfuerzos hacia la filosofía, hacia la trascendentación y estar con las piernas dobladas y los dedos haciendo en posición yoga, y te colocarás en una silla, aquí en otra silla, y podrás demostrar que te puede pasar un bus por encima y no te doblas. No, tú podrás hacer todo lo que tú quieras, pero la paz, el gozo, la armonía de tu casa, la prosperidad de tu camino, la prosperidad de tu familia, el placer de que tú llegues a tu casa y te esté esperando una esposa deseando que llegues para hablarte lo lindo que ha sido el día, o las preocupaciones del día y tú te sientes con ellas a resolverlas, o a felicitarla por las actitudes que tomó, poder disfrutar la risa de tus hijos. Yo le digo a mi hijo, el mayor, le digo: papi, me parece excelente lo que tú estás haciendo. Y yo lo compartí antes de que naciera su primer hijo. Dije: hijo, no vayas a cometer el error que yo cometí de trabajar tanto que no te pude disfrutar los primeros 6 años, ni a ti ni a tu hermano que tenía 5. Porque me iba cuando dormían y llegaba cuando estaban dormidos. Y ya conté en el capítulo anterior, los días libres, lo que hacía. ¿Qué pasa? Le expliqué a mi hijo los porqués y por cuándo yo los había hecho y eran actitudes mal tomadas, y que esas decisiones me causaron una dificultad en el desarrollo de los primeros años de ellos, porque lo que menos querían era hablar con papá, porque la persona que ellos tenían al frente, la que les oía, la que los corregía, la que les curaba sus heridas, la que estaba pendiente de todo, era su mamá. Entonces su mamá sí compartía con ellos, pero la mamá no puede jugar juegos de hombres, a no ser que sea una macho hombre. ¿Sí me entiende? La mamá puede estar presente en los juegos, pero si es un hombre tendrá juegos de hombres bruscos. La mamá muchas veces ni los entenderá, pero el que debería estar, que era yo, no estaba. Tuve que trabajar muy fuerte, constantemente decirles que yo me había equivocado, hasta que pude ganar la confianza de mis hijos, poder intervenir en su juventud. Y ahora que están caminando en la juventud hacia la madurez, no solamente modelarles a ellos cómo debe ser un buen padre, sino que estoy en la etapa preciosa de ser padre amigo. Y ya con mi hijo el mayor estamos entrando ya poco a poco a la etapa de ser el padre consejero. ¿Ya? Que ya es que sabes que es tu amigo, que comes con él, que hablas con él temas de la empresa, de la familia, de los muchachos, de la esposa, del evangelio, cosas serias, compartes con él un rato a solas. Yo lo hago con mis 2 hijos juntos o separados con ellos, y también con sus esposas, porque es bien importante esta relación conservarla. El padre que solamente piensa que es un hijo y que ojalá crezca para que se vaya, porque eso es lo que muchos padres piensan. Ajá, yo sé que estás haciendo, yo no quiero eso, pero yo te digo, yo los conozco y son muchos que están diciendo: no veo la hora que este maldito cuicagao crezca y se vaya. Yo no sé este muchacho porque yo lo traje, me dañó mi vida, me destruyó mi vida, ya no puedo hacer nada. ¿Cómo tú crees que ese muchacho está creciendo si tú le llamas que él es el cáncer de toda tu vida?
Cuando esos muchachos crecen, tú no vas a poder ser amigo de ellos. Pudiste ser un padre proveedor tal vez, pero no pudiste llegar a ser nunca su padre amigo. Un hijo crece, se desarrolla, se casa y se va. Hasta ahí fue tu hijo. Él ahora va a formar su hogar. Y si tú no llegaste a ser un padre, no vas a poder ser padre amigo. ¿Sabes qué es lo que menos va a querer tu hijo? Visitarte. Conozco padres que se suicidan porque sus hijos no los visitan. O no se suicidan, los mata la pena moral de saber que lo que sembraron es lo que están cosechando. Hijos que prefieren irse a otros estados, a otros países, para no estar con los viejos, porque solo verlos les causa náuseas. Hijos que se olvidan del soporte de sus padres, se olvidan y no los quieren ni honrar ni ver. ¿Por qué tú crees? Porque los padres hicieron mal. Siempre tú vas a recoger lo que tú siembras. Las malas decisiones de tu pasado van a ser tu futuro. Pero Dios puede cambiar todo eso. Dios puede colocarte un corazón tan hermoso en la misericordia de Dios que comenzarás a entender todo lo malo que hicimos, a arrepentirnos de ellos, a llamar a nuestros hijos e hijas y ponernos a discreción con la verdad, abrir nuestros corazones, y vas a ver que esa reedificación va a ser gloriosa. Cuando tu hijo ve, no importa la edad que tu hijo tiene, hay hijos que teníamos, como yo, que tenía 32 años y deseaba un beso y un abrazo de mi padre. Y vine a tener el beso y el abrazo de mi padre cuando yo tenía 32 años, en la forma que yo quería que me abrazara y me besara. Yo quería que mi padre me abrazara, me sostuviera sobre su pecho y yo sentir ese abrazo de un padre que sin besar tú sabes que te ama. Y eso no vino a pasar sino como hasta los 32 o 33 años, cuando yo fui a pedirles perdón por todo el daño que les había hecho. Por eso yo me deleito besando a mis muchachos en donde sea. Yo beso a mis hijos donde sea, en la calle, en la iglesia, en un restaurante, donde sea. Porque yo sé lo que vale ese abrazo. Y también se me quiere salir el corazón cuando, por ejemplo, mi hijo el mayor me llama hace unos días y me dice: hola gordo, ¿cómo estás? Hola mi amor, ¿cómo te ha ido? Lo saludo como si no hubiera pasado nada. Y habían pasado 2 días que no nos veíamos, 2 días y medio. Y me dice: papi, te llamo para decirte que te quiero muchísimo y que extraño el no poder verte todas las mañanas como antes, porque cuando llego a la oficina ya tú estás grabando y cuando me voy para mi casa ya tú estás todavía grabando, o llego muy tarde y ya estás descansando, pero quiero decirte que mañana voy a madrugar para verte. ¿Tú sabes cómo se puso mi corazón? Como un chicle. Se me quería salir todo el cuerpo por mi boca, porque yo estaba viendo la recompensa de lo que yo había sembrado en mi muchacho. Entonces esas son las cosas que agradan, que te llenan la vida de alegría. No es las cosas materiales, son esas cosas bellas y hermosas que te hacen vibrar, que te hacen sentir. Cuando mi esposa viene y me dice: mira, vino el menor y preguntó dónde está mi papi. No, que está grabando. No puedo saludarlo. No, no puedes interrumpirlo porque están grabando. Y dice: dígale a mi papi que lo quiero mucho. Y dile al gordo que lo llamo más tarde. Yo no sé por qué me dirán gordo si este tremendo cuerpo, ya he bajado como 27 libras. De 227 a 200, de talla 46 a 38, de camisa XL a L, y me siguen diciendo gordo. Me voy a tener que quitar esa chapita de encima, ya verán cómo me la voy a quitar a base de propósito. Y dice que cuando tú estás oyendo conforme a los propósitos y los deseos del mundo, pues tú vas a querer oír de Dios, pero no vas a poder. Y tus oídos se apartarán de la verdad y volverás a los caminos malos. Ese no es el deseo de Dios, que tú vayas a los caminos malos. El deseo de Dios es que tú te prepares, que tú te llenes del Señor para poder educar a tu hijo,
Porque si tú estás educado en el Señor, podrás hablar a tu hijo, que es lo que vamos a hablar en el tema siguiente. Porque tú te preparas en el Señor y el Señor se encargará de iluminarte su sabiduría en tu mente y señalarte los caminos por los que deben andar tú, tu esposa y tus hijos. Yo quiero en esta mañana terminar con una oración que la he leído ya varias veces en este tema, pero es que me parece tan preciosa que debemos hacerla. Ya dije que yo no sé ni de dónde saqué esto, si fue de un DVD, de un CD, de un libro, pero hace mucho tiempo está aquí conmigo y ahora que quería saber de dónde lo había sacado no lo encuentro, pero quien lo haya hecho fue iluminado por el Señor. Dice así: oración de un padre para sus hijos o por su hijo. Dame, oh Señor, un hijo que sea lo bastante fuerte como para saber cuando es débil y lo bastante valeroso para enfrentarse consigo mismo cuando sienta miedo. Un hijo que sea orgulloso en la derrota, honrada, y humilde y generoso y noble en la victoria. Un hijo que nunca doble la espalda cuando deba erguir el pecho. Un hijo que sepa conocerte a ti y conocerse a sí mismo, que eres la piedra fundamental de todo conocimiento. Condúcelo, te lo ruego, no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero, aguijoneado por los retos, y allí déjale aprender cómo sostenerse firme en la tempestad y sentir compasión por los que fallan. Dame un hijo cuyo corazón sea claro y cuyos ideales sean altos, que se domine a sí mismo y no pretenda dominar a los demás. Un hijo que aprenda a reír, pero que también sepa llorar. Un hijo que avance hacia el futuro, pero que no olvide los triunfos y el fracaso del pasado, para que sean base de superación. Y después que le hayas dado todo esto, agrégale, te lo pido, suficiente sentido del humor, de modo que sea siempre serio, pero que no se tome a sí mismo tan serio. Dale humildad para que pueda siempre recordar la sencillez de la verdadera grandeza, de la imparcialidad y de la verdadera sabiduría, la mansedumbre y de la verdadera fuerza. Entonces yo, su padre, diré: no he vivido en vano, porque sembré a Dios en su corazón. Señor, en este día yo declaro, Padre, que tú has hablado al corazón de muchos padres, así como un día tú me hablaste a mi corazón. Escuché tu palabra, decidí que tenía que cambiar, porque mi conciencia me llamó la atención y me la llamó para corregirme, y no encontrando qué me pudiera corregir, solo encontré tu palabra, tu principio, tus preceptos. Me pegué a ellos como la única tabla de salvación para salvar mi hogar y mi matrimonio. Y tú me respondiste, viniste en mi pronta ayuda y pusiste todos tus recursos a mi favor para que todos los caminos vinieran trayéndome bendición. Y aferrándome a ti, Señor, pude encontrar la salvación para la relación con mi esposa, que todo mundo decía que perecía, pero tú la hiciste reverdecer y hoy es el jardín más precioso que adorna mi alma. Igualmente, mis hijos, lograste comunicarme con mis hijos. Lo que había perdido, tú lo volviste a establecer. Y en donde yo había quebrantado y pisoteado, tú hiciste puentes, caminos y senderos. Y les mostraste a mis hijos y a mi esposa el amor y la misericordia derramada en mí y transmitida a ellos. En este día yo digo que todo el que diga: Señor, ven a mi corazón, vive en él, reina en él, gobierna en él, tú dices: lo acepto. Y si tú dijiste: lo acepto, Él vendrá a morar y a reconstruir tu casa y tus hijos, tus bienes y todas las bendiciones de Dios. Te perseguirán y te alcanzarán. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.